Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos cargados de noticias frescas y un poquito de drama del bueno, porque vamos a desentrañar uno de los temas que más ha dado que hablar en el mundo de las celebridades turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, el título lo dice todo. Kerem Bürsin ha revelado todo sobre Hande Erçel en una boda. Imagínense la escena, la expectación, las miradas y ahora vamos a meternos de lleno en esos detalles jugosos. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de revelaciones, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de asterisco suscribirse y activen la campanita. Así jamás se perderán ninguno de nuestros vídeos y formarán parte de esta increíble comunidad que estamos construyendo. No se queden fuera. Ahora sí, pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque la historia que vamos a contar hoy promete ser emocionante. Hablamos de dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel, cuyas vidas personales siempre han estado bajo el microscopio público. Y es que, ¿quién no recuerda el furor que causaron como pareja en la exitosa serie Senkalkam? La química en pantalla traspasó la ficción, y pronto, los fans los vieron como una pareja de ensueño, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero como bien saben, las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo tienen sus altos y bajos, y la de ellos no fue la excepción. Se rumoreaba, se especulaba, se confirmaba, se negaba un carrusel de emociones para los seguidores. Y justo cuando pensábamos que ya lo sabíamos todo, que no quedaba nada por descubrir, llega una boda, un evento social, y ¡boom!, Kerem Bürsin decide abrir la boca y compartir detalles que han dejado a más de uno boquiabierto. La pregunta es, ¿qué ha revelado exactamente? ¿Se trata de algo sobre su relación pasada con Hande? ¿Son anécdotas de amistad? ¿O quizás algo completamente inesperado que va a cambiar nuestra percepción de ellos? La verdad es que el misterio envuelve este evento, pero aquí estamos nosotros para desgranar cada indicio y traerles la información más completa y, por supuesto, analizada. Para entender la magnitud de estas revelaciones, debemos recordar que Kerem y Hande, tras un romance que cautivó a millones, terminaron su relación hace ya un tiempo. Sin embargo, a diferencia de otras exparejas de famosos que parecen borrar todo rastro del otro, Kerem y Hande han mantenido una actitud madura y cordial. Se han cruzado en eventos, se han dado me gusta en redes sociales y en general han demostrado respeto mutuo. Esto es algo que siempre hemos aplaudido, porque habla de su profesionalismo y sobre todo, de su calidad humana. Pero, ¿significa esto que Kerem Bürsin no guardaba ninguna sorpresa en su repertorio? Parece que sí. La boda en cuestión, de la que aún no tenemos todos los detalles públicos sobre quiénes son los novios, se convirtió en el escenario perfecto para que Kerem se sintiera cómodo y quizás, con ganas de compartir algunos pensamientos. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho, no perdieron la oportunidad de preguntarle sobre Hande. Y es ahí donde él, según los reportes y las filtraciones que han empezado a circular, habría compartido información que va más allá de un simple saludo o un «estamos bien». Se habla de palabras que evocan admiración, quizás nostalgia, e incluso, quién sabe, un atisbo de lo que pudo ser y ya no es. Una de las fuentes más cercanas a la prensa turca sugiere que Kerem habló con una sinceridad sorprendente. Se menciona que describió a Hande como una persona increíblemente talentosa y trabajadora. Y ojo, esto no es una novedad absoluta, pues su talento es evidente en cada proyecto que emprende. Pero el matiz, señores y señoras, está en la forma y el contexto. ¿Lo dijo con un tono melancólico? ¿Con una sonrisa pícara? ¿O con la frialdad de quien habla de un colega? Los detalles son cruciales y por ahora, están flotando en el aire como el perfume en una noche de gala. Otra pista que ha emergido es que Kerem habría comentado sobre la energía especial que Hande irradia, tanto en el set como fuera de él. Esta energía especial, como la llaman, es precisamente lo que conquistó a tantos fans en Senkalkam. Esa chispa, esa conexión que se sentía a través de la pantalla. Que Kerem lo reconozca y lo exprese públicamente después de su ruptura, podría interpretarse de varias maneras. ¿Está rindiendo homenaje a la conexión que tuvieron? ¿O está simplemente reconociendo el valor artístico y personal de alguien a quien respetó y amó? Lo más intrigante de estas revelaciones es la mención de que Kerem habría hablado de Hande en términos que sugerían un profundo respeto y cariño. Las palabras exactas aún no son del todo claras, pero la insinuación es que no fueron comentarios superficiales.
Se dice que él reconoció la fortaleza de Ande como persona y profesional, y que expresó que siempre deseará lo mejor para ella en su carrera y en su vida. Esto, si se confirma, sería una muestra de madurez y de que, a pesar de que su camino como pareja se separó, el vínculo humano se mantiene intacto. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para los fans? Para los que aún guardan la esperanza de un reencuentro, estas palabras podrían alimentar esa llama. Para los que simplemente disfrutan de ver a dos grandes artistas coexistiendo pacíficamente, es una confirmación de que la vida sigue, y que las relaciones pueden evolucionar hacia formas diferentes, pero no necesariamente menos valiosas. Analicemos un poco el contexto de una boda. Son eventos donde las emociones suelen estar a flor de piel. La alegría, la celebración, la nostalgia por amores pasados, la esperanza en futuros presentes y todo se mezcla. Es posible que Kerem, en medio de ese ambiente festivo, se haya sentido inspirado a hablar de Ande de una manera más abierta y emotiva. Las bodas suelen ser momentos de reflexión sobre el amor y las relaciones, y es natural que uno recuerde a personas importantes que han pasado por su vida. Podríamos imaginar la escena: Kerem, quizás charlando animadamente con amigos o colegas, le preguntan sobre Ande y él, con una media sonrisa, responde algo como: Ande es una persona maravillosa. Siempre he admirado su dedicación, su pasión por lo que hace. Tiene una luz propia que pocos poseen. Le deseo lo mejor de verdad. Pequeños fragmentos así, dichos con sinceridad, son los que terminan resonando y generando titulares. Es importante recordar que la prensa del corazón, especialmente en Turquía, tiene una gran habilidad para amplificar y a veces distorsionar los hechos. Por eso, debemos ser cautelosos con la información que recibimos. Sin embargo, la unanimidad en las filtraciones sobre el tono respetuoso y admirativo de las palabras de Kerem nos da una base sólida para pensar que, efectivamente, hubo una revelación de su parte, pero una revelación positiva. ¿Y qué pasa con Ande? ¿Ha respondido a estas declaraciones? Hasta el momento, no ha habido una respuesta directa por parte de Hande Erçel a las supuestas palabras de Kerem. Y francamente no sería de extrañar. Ella siempre ha mantenido un perfil más reservado en cuanto a su vida privada, prefiriendo dejar que su trabajo hable por sí mismo. Sin embargo, es probable que sepa de los comentarios de Kerem, y su silencio podría ser su propia forma de decir que las palabras de su expareja son bienvenidas y que ella también guarda un gran aprecio por él. Las implicaciones de estas declaraciones van más allá de la simple curiosidad. Reflejan la evolución de dos figuras públicas que han sabido manejar una relación mediática de manera ejemplar. En un mundo donde las rupturas suelen venir acompañadas de dramas y acusaciones, Kerem Bürsin y Hande Erçel nos muestran que es posible separarse y, aun así, mantener un lazo de respeto y admiración mutua. Esto es un mensaje muy poderoso, especialmente para las generaciones jóvenes que los admiran. Además, estas revelaciones sirven como un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de las redes sociales, hay personas reales con sentimientos y experiencias. Kerem, al hablar de Hande de esta manera, no solo comparte un pedazo de su pasado, sino que también valida la importancia de las conexiones humanas, incluso después de que las relaciones románticas terminen. Entonces, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Hemos aprendido que Kerem Bürsin, en una boda, ha hablado sobre Hande Erçel de una manera que denota un asterisco profundo respeto, admiración por su talento y trabajo, y un deseo sincero de bienestar para ella. Se ha destacado la energía especial que ella irradia, algo que todos sus fans conocen y aprecian. No se trata de un drama explosivo, sino de una confirmación de que, a pesar de la separación, el cariño y el respeto profesional entre ellos permanecen. Es una señal de madurez y de que a veces, las mejores historias no terminan con un felices para siempre romántico, sino con una amistad sólida y un entendimiento mutuo. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este recorrido por las últimas noticias de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ha sido un placer desgranar estos detalles con ustedes y traerles esta información. Antes de despedirnos, me gustaría agradecerles de todo corazón por haber estado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora, la pelota está en su tejado. Me encantaría saber qué piensan de estas declaraciones de Kerem. ¿Les sorprendieron? ¿Creían que se mantendrían completamente distantes? ¿Qué opinan sobre la forma en que manejan su relación post-ruptura? Dejen todos sus comentarios abajo porque sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a entender qué es lo que más les interesa.
Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente les ha entretenido un poquito, no olviden darle a ese asterisco pulgar arriba que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, para que todos estemos al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Les esperamos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto con la misma pasión por compartir lo mejor del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.